Santuario. La esposa del pastor dobló la esquina de la vicaría con los brazos cargados de crisantemos. Llevaba una considerable cantidad de tierra negra del jardín enganchada a las suelas de los recios borceguíes y algunos trocitos de tierra pegados a la nariz, pero no se había dado cuenta de esto último. Tuvo algunas dificultades con el portillo, casi salido de los goznes oxidados. Una inesperada ráfaga de viento le levantó el viejo sombrero de fieltro, para dejárselo en una posición todavía más ridícula. ¡Qué lata!, pensó Bunch. El optimismo de sus padres les indujo a bautizarla con el nombre de Diana, pero Mrs. Harmon fue conocida como Bunch desde su más tierna edad por razones obvias, y el apodo se le quedó para siempre. Abrazada a los crisantemos, cruzó el cementerio hasta la puerta del templo. El aire de noviembre era húmedo. En el cielo nublado se veía algún que otro parche azul. El interior de la iglesia era oscuro y frío, y no había calefacción, salvo durante los oficios. «Brrr», dijo Bunch, «más vale que acabe con esto cuanto antes. No quiero morir congelada». Con la rapidez que da la práctica reunió todo lo necesario: jarros, agua, jarrones. «Ojalá tuviésemos lirios», pensó. «Estoy un poco harta de los crisantemos». Sus manos se movían con habilidad mientras ponía las flores en los recipientes. No había nada original o artístico en los arreglos florales porque Bunch Harmon no era una persona original ni artística, pero era un arreglo hogareño y agradable. Avanzó por el pasillo hacia el altar. Mientras lo hacía, asomó el sol. Brilló a través de la vidriera oriental, hecha con unos cristales de poca calidad, la mayoría azules y rojos, donativo de un rico feligrés victoriano. El efecto de repentina opulencia fue casi sorprendente. «Parecen joyas», pensó Bunch. De pronto se detuvo con la mirada fija en los peldaños del presbiterio, donde yacía una forma oscura. Dejó los jarrones en el suelo, se acercó a los peldaños y se inclinó sobre la figura. Se trataba de un hombre en posición fetal. Se arrodilló y después lenta y cuidadosamente le dio la vuelta. Le buscó el pulso, un pulso tan débil e irregular que contaba su propia historia, igual que la palidez verdosa del rostro. No había la menor duda de que el hombre se estaba muriendo. Tendría unos 45 años y vestía un traje oscuro raído. Bunch dejó la mano inerte en el escalón y miró la otra, que mantenía cerrada sobre el pecho. Se fijó con atención y vio que sujetaba un pañuelo o una bola de tela. Alrededor del puño había grandes manchas secas de un color óxido que seguramente serían de sangre seca. Se sentó en cuclillas con el entrecejo fruncido. Hasta ahora los ojos del hombre habían permanecido cerrados, pero en ese momento los abrió bruscamente y los fijó en el rostro de Bunch. Su mirada era vivaz e inteligente y no tenía nada de extraviada. Movió los labios y Bunch se inclinó un poco más para escuchar las palabras, o mejor dicho, la palabra, porque solo dijo una: «santuario». Le pareció distinguir el esbozo de una sonrisa mientras la decía. Para que no quedara ninguna duda, la repitió: «santuario». Luego, con una débil y prolongado suspiro, sus ojos volvieron a cerrarse. Bunch volvió a buscar el pulso. Seguía allí, pero ahora era más débil e intermitente. Se levantó decidida. «No se mueva, no intente moverse. Voy en busca de ayuda». Los ojos del hombre se abrieron otra vez, pero ahora su mirada se centró en la luz multicolor de la vidriera oriental. Murmuró algo más que Bunch no entendió del todo. Sobresaltada, pensó que había sonado como el nombre de su marido. «¿Julian? ¿Vino usted a ver a Julian?» No tuvo respuesta. El hombre tenía los ojos cerrados y su respiración era cada vez más lenta y superficial. Bunch salió del templo a la carrera. Miró su reloj y asintió satisfecha. El doctor Griffiths estaría en su consultorio, a un par de minutos de la iglesia. Entró sin llamar y se dirigió directamente al consultorio. «Debe venir de inmediato. Hay un hombre agonizando en la iglesia». Unos minutos más tarde el doctor Griffiths acabó el examen del herido. «¿Podemos trasladarlo a la vicaría? Allí la atenderé mejor, aunque no servirá de nada». «Por supuesto. Iré a preparar las cosas. Le enviaré a Harper y Jones para que le ayuden».
Gracias, pediré una ambulancia, aunque me temo que para cuando llegue... No acabó la frase. ¿Hemorragia interna? Preguntó Bunch. El doctor Griffiths asintió. ¿Cómo diablos ha llegado hasta aquí? Creo que lleva aquí toda la noche. Harper abre la iglesia por la mañana, cuando pasa camino del trabajo, pero por lo general no entra. El doctor Griffiths dedicó los 5 minutos siguientes a las llamadas telefónicas y regresó a la sala donde el herido descansaba en una cama improvisada en el sofá. Bunch se ocupó de retirar la palangana de agua y las demás cosas utilizadas en la cura de urgencia. Bien, ya está, anunció Griffiths. La ambulancia viene de camino y he dado parte a la policía. Miró con el entrecejo fruncido al paciente que seguía con los ojos cerrados y se tocaba al costado con la mano izquierda. Le dispararon, un disparo a corta distancia. Hizo una pelota con el pañuelo y se lo metió en la herida para detener la hemorragia. ¿Pudo andar mucho después de eso? Oh, sí, es posible. Conozco el caso de un hombre con una herida mortal que se levantó y se alejó caminando por la calle como si no hubiera pasado nada, y cayó muerto al cabo de unos 5 o 10 minutos más tarde. Quizá le dispararon a cierta distancia de aquí. Por supuesto, tal vez se disparó él mismo, tiró el revólver y buscó refugio en la iglesia. No sé por qué vino a la iglesia en lugar de ir a la vicaría. Eso lo sé, afirmó Bunch. Dijo santuario. El doctor la miró sorprendido. ¿Santuario? Ahí llega Julian. La mujer volvió la cabeza al oír los pasos de su marido en el vestíbulo. Julian, ven aquí. El reverendo Julian Harmon entró en la sala. Sus modales de erudito despistado le hacían aparentar muchos más años de los que tenía. Jesús, exclamó mirando con una ligera curiosidad al hombre tendido en el sofá y en el instrumental médico. Bunch le explicó lo sucedido con su peculiar economía de palabras. Estaba agonizante en la iglesia, explicó Bunch con su parquedad habitual. Le dispararon. ¿Lo conoces, Julian? Me pareció que decía tu nombre. El pastor se acercó al sofá y lo miró al moribundo. Pobre tipo, meneó la cabeza. No, no lo conozco. Estoy casi seguro de no haberlo visto nunca. En ese momento el herido abrió los ojos una vez más. Miró al médico, luego a Julian Harmon y por último a su esposa. La mirada se quedó fija en el rostro de Bunch. Griffiths se acercó. Si pudiera usted decirnos, le apremió, pero el hombre, con los ojos en Bunch, dijo con voz débil, por favor, y murió. El sargento Hayes se llevó el lápiz a la boca para humedecer la mina y pasó la hoja de la libreta. ¿Alguna cosa más, Mr. Harmon? No, nada más. Aquí está todo lo que llevaba en los bolsillos. En la mesa había una cartera, un viejo reloj de bolsillo con las iniciales WS y un billete de regreso a Londres. Nada más. ¿Saben su nombre? Preguntó Bunch. Un tal Eccles y su mujer llamaron a la comisaría. Al parecer es el hermano de ella. Se llama Sanborn. Se ve que llevaba tiempo enfermo y padecía una depresión. Había empeorado últimamente. Anteayer salió de su casa y ya no regresó. Llevaba un revólver. Así que vino aquí para matarse, dijo Bunch. ¿Por qué? Bueno, verá, está muy deprimido. No me refiero a eso, le interrumpió Bunch. Quiero decir, ¿por qué aquí? El sargento Hayes, que desconocía la respuesta, optó por contestar de una manera indirecta. Llegó en el autobús de las 5:10. Sí, pero ¿por qué? No lo sé, Mrs. Harmon. ¿Quién lo sabe? Si era un desequilibrado... Bunch acabó la frase por él. Pudo hacerlo en cualquier parte, afirmó Bunch. Pero me sigue pareciendo innecesario que tomara un autobús para venir a un pueblo perdido como este. No conocía a nadie de la zona, ¿verdad? No, por lo que hemos averiguado hasta ahora, informó el sargento. Carraspeó como quien pide disculpas y añadió mientras se ponía de pie. Quizá los Eccles les hagan una visita, si a usted no le importa. Por supuesto que no me importa, es muy comprensible. Me gustaría tener algo que decirles. Me voy, dijo el sargento. De todos modos, me alegro de saber que no se trata de un asesinato, manifestó Bunch, mientras le acompañaba hasta la puerta. Un coche acababa de aparcar delante de la vicaría. Hayes le echó una ojeada. Creo que acaban de llegar los Eccles para hablar con usted. Bunch se preparó para afrontar unos momentos difíciles. En cualquier caso, pensó, siempre puedo llamar a Julian para que me ayude. Los clérigos tienen mucha práctica en eso de consolar a las personas que sufren. No tenía ninguna idea preconcebida sobre la pareja, pero fue consciente de su sorpresa mientras lo saludaba.
Mr. Eccles era un hombre robusto, seguramente de un talante alegre y un tanto fanfarrón. La mujer tenía un aire vagamente llamativo y una boca pequeña y mezquina. Ha sido un golpe terrible, como ya se puede imaginar, Mrs. Harmon, afirmó Mrs. Eccles con voz chillona. Lo sé, tuvo que serlo. Siéntese, por favor. Puedo ofrecerles, bueno, quizá sea algo pronto para el té. Mr. Eccles levantó una mano regordeta. No, no tomaremos nada. Es usted muy amable. Solo queremos, bueno, saber lo que le dijo al pobre William y todo eso. Estuvo en el extranjero mucho tiempo, explicó Mrs. Eccles, y creo que pasó por algunas experiencias muy desagradables. Desde que volvió a casa siempre se mostró muy callado y deprimido. Decía que este mundo no era un lugar adecuado para vivir y que no había ningún futuro. Pobre Bill, siempre tan lúgubre. Bunch los observó un tanto sorprendida, pero permaneció en silencio. Se llevó el revólver de mi marido, continuó Mrs. Eccles, sin que lo supiéramos. Luego parece que vino aquí en autobús. Eso es un detalle a agradecer de su parte. No quiso hacerlo en nuestra casa. Pobre muchacho, exclamó Mr. Eccles entre suspiros. Pero no nos corresponde a nosotros juzgarle. Hizo una pausa y después preguntó, ¿dejó algún mensaje? ¿Dijo unas últimas palabras o algo así? Miró a Bunch atentamente con sus brillantes ojos porcinos. También la esposa se echó un poco hacia adelante, como si estuviera ansiosa por saber la respuesta. No, respondió Bunch en voz baja. Entró en la iglesia cuando ya estaba agonizando, en busca de un santuario. Mrs. Eccles, sorprendida, exclamó, ¿santuario? Mrs. Eccles pareció muy sorprendida. Creo que no acabo un lugar sagrado, querida, le interrumpió el marido impaciente. A eso se refiere la esposa del vicario. El suicidio es un pecado. Supongo que quería pedir perdón. Intentó hablar, pero solo llegó a decir por favor. Les explicó Bunch. Mrs. Eccles enjugó las lágrimas con un pañuelito. Oh, qué horrible es todo esto. Vamos, Pam. No llores, le consoló su esposo. No sigas. Estas cosas no se pueden evitar. Pobre Willy. Nos queda el consuelo de que ahora descansa en paz. Bueno, muchas gracias, Mrs. Hammond. Y disculpe las molestias. La esposa de un vicario debe estar siempre muy ocupada. Se dieron la mano. Ya se iban cuando Mr. Eccles se volvió bruscamente para decir, una última cosa. Creo que su chaqueta se ha quedado aquí, ¿verdad? ¿La chaqueta? Bunch frunció el entrecejo. Intervino Mrs. Eccles. Nos gustaría llevarnos todas sus cosas, intervino Mrs. Eccles. Es una cuestión sentimental. Encontramos un reloj, una billetera y un billete de ferrocarril en los bolsillos. Se los di al sargento Hayes. Entonces está todo en orden, opinó Mr. Eccles. Nos los dará sin problema. Sus documentos están en la billetera. Había un billete de 1 libra, nada más. No había cartas ni nada parecido. Bunch sacudió la cabeza. Gracias otra vez, Mrs. Harmon. La chaqueta que llevaba también se la llevó el sargento. La esposa del crédito frunció el entrecejo. Es un esfuerzo por decorar. No, creo que no. Déjeme pensar. El doctor y yo le quitamos la chaqueta para examinar su herida. Miró en derredor con una expresión vaga. Me la habré llevado arriba con las toallas y la palangana. Mrs. Harmon, si no le importa, me gustaría tenerla. Ya sabe, es la última prenda que vistió. Mi esposa se lo agradecería, es muy sentimental. Por supuesto, ¿prefieren que la mande a limpiar? Me temo que está manchada. Oh, no. Eso no tiene importancia. Me pregunto dónde... Si me perdonan un momento... Bunch subió las escaleras y tardó un buen rato en regresar. Lo lamento mucho, explicó agitada, pero la asistenta la había puesto con las otras ropas para la lavandería. Me ha costado lo mío encontrarla. Aquí está, la envolveré. La envolvió sin hacer caso de las protestas. Los Eccles se despidieron efusivamente y se marcharon. Bunch cruzó el vestíbulo a paso lento y entró en el despacho. El reverendo alzó la vista y se le despejó el ceño. Estaba redactando un sermón y temía haberse desviado del tema, llevado por su entusiasmo por las relaciones políticas entre Judea y Persia durante el reinado de Ciro. —¿Sí, querida? —preguntó esperanzado. —Julian, ¿qué significa exactamente santuario? Harmon, agradecido, se olvidó del sermón. Verás, en los templos romanos y griegos se llamaba así a la sela donde se alzaba la estatua de un dios.
La palabra latina "ara", equivalente a altar, también significa protección. En el 339 se reconoció definitivamente el derecho de santuario en las iglesias cristianas. La primera mención del derecho de santuario en Inglaterra aparece en el Código de Leyes promulgado por Ethelberto en el año 600. Continuó durante un rato con la diserción, pero como siempre se sintió desconcertado por razón de su esposa a su erudita explicación. «Cariño, eres un encanto». Le besó la punta de la nariz y Julian se sintió como el perro al que felicitan por haber hecho una gracia. «Los Eccles han estado aquí». «¿Los Eccles?» Hammond frunció el entrecejo. «No los recuerdo». «No los conoces. La hermana y cuñado del hombre que apareció en la iglesia. Querida, tendrías que haberme llamado». «No era necesario». No precisaban consuelo. «Oye, si mañana te dejo la comida preparada, ¿puedes arreglártela tú solo? Creo que iré a Londres para aprovechar las rebajas y comprar algunas telas». «¿Velas?» Julian la miró desconcertado. «¿Te refieres a un yate, a una barca o algo así?» Bunch se echó a reír. «No, querido, hay una oferta especial de ropa blanca en Burroughs and Portman. Sábanas, mantelerías, toallas y paños de cocina. No sé qué hacemos con los paños de cocina que se estropean todos. Además», añadió pensativa, «creo que haré una visita a tía Jane». Miss Jane Marple, una anciana dulce y encantadora, estaba gozando de las delicias de la metrópoli durante una quincena, cómodamente instalada en el estudio de su sobrino. «Raymond es siempre muy amable», comentó. «Él y Joan se han marchado a Estados Unidos a pasar un par de semanas e insistieron en que viniera aquí. Ahora, mi querida Bunch, explícame qué es lo que te preocupa». Bunch era la hijada predilecta de Miss Marple, y la observó con mucho afecto mientras ella se echaba tras su sombrero y comenzaba a relatar la historia. El relato de Bunch fue conciso y claro. Miss Marple asintió cuando la joven acabó la narración. «Comprendo, sí, lo comprendo. Por eso tenía que contártelo. No soy muy inteligente y... Claro que eres inteligente». «No, no lo soy. No soy inteligente como Julian». Julian, por supuesto, es un hombre con una gran capacidad intelectual. Así es, Julian tiene un gran intelecto, pero por otro lado yo tengo sentido común. Sí, tienes sentido común y eres muy inteligente. La verdad es que no sé qué hacer, tía. No se lo puedo preguntar a Julian porque, bueno, Julian es tan recto. Miss Marple pareció entender muy bien la observación. Sé lo que quieres decir, querida. Nosotras las mujeres, bueno, somos diferentes. Me has contado ya lo que ha pasado, pero ahora me gustaría saber cuál es tu opinión. Está todo mal. El hombre malherido que entró a la iglesia lo sabía todo del santuario. Lo dijo como lo hubiera hecho Julian. Quiero decir que era un hombre culto, bien educado. De haberse suicidado no se hubiera arrastrado después hasta la iglesia y decir santuario. Santuario significa que te persiguen y que si te refugias en una iglesia estás a salvo. Tus enemigos no pueden tocarte. En un tiempo ni siquiera la ley podía hacerlo. Miró a Miss Marple con una expresión interrogativa y continuó con la expresión a ver qué sentía. Esas personas, los Eccles, eran muy distintos, unos palurdos. Hay otro detalle, el reloj del difunto tenía grabadas las iniciales WS en la tapa de atrás, pero dentro, cuando lo abrí, me encontré con una inscripción con una letra muy pequeña que decía «Para Walter, de su padre», y una fecha, Walter. Pero los Eccles siempre se refirieron a él como William o Bill. Miss Marple pareció dispuesta a interrumpirla, pero Bunch no se lo permitió. «Ya sé que no siempre te llaman por el nombre verdadero. Te puedes llamar lo que sea y todo el mundo conocerte como el Tete o el Kaki. Pero tu propia hermana nunca te llamaría William o Bill si tu nombre es Walter». «¿Quieres decir que no era su hermana?» «Estoy convencida de que no lo era. Eran dos personajes siniestros. Vinieron a la vicaría para hacerse con sus cosas y averiguar si había dicho algo antes de morir. Como les dije que no, vi el alivio en sus rostros. Creo que Eccles fue quien le disparó». «¿Un asesinato?» «Sí, un asesinato. Por eso he venido a verte, querida». El comentario de Bunch le hubiera parecido incongruente a un oyente ignorante, pero Miss Marple gozaba en ciertas esferas de una bien merecida reputación en el campo de investigación criminal. Antes de morir me dijo, por favor, quería que hiciera algo por él, pero lo terrible es que no tengo ni idea de lo que puede ser. Miss Marple reflexionó unos momentos y luego acabó por plantear la misma pregunta que se le había ocurrido a Bunch. ¿Por qué fue a parar allí? ¿Quieres decir que si necesitas un santuario
Puedes meterte en la primera iglesia que encuentres. No hace falta tomar un autobús que solo va 4 veces al día hasta un lugar solitario como es el nuestro. Tuvo que ir allí con algún fin, opinó la anciana. Tuvo que ir con la intención de ver a alguien. Chipping-Kelham no es un pueblo grande, Bunch. Sin duda puedes hacerte alguna idea de quién querría ver. Bunch repasó mentalmente todos los habitantes del pueblo antes de menear la cabeza con una expresión de duda. Pudo ser cualquiera. No mencionó ningún nombre, dijo Julien, o al menos eso me pareció. También pudo ser Julia, pero que yo sepa no vive ninguna Julia en Chipping-Kelham. Cerró los ojos mientras recordaba la escena, el hombre tendido en los peldaños de presbítero, la luz que hacía brillar como joyas los cristales de la vidriera roja y azul. ¡Joyas! Gritó Punch de repente. Quizá fue eso lo que dijo. Los cristales de la vidriera oriental brillaban como joyas con la luz del sol. Joyas, repitió Miss Marple pensativamente. Ahora viene lo más importante. La razón por la que he venido a verte. Verás, los Eccles se inventaron no sé qué historia para llevarse su chaqueta. Se la quitamos cuando el doctor la estaba examinando. Era una vieja chaqueta y raída. No había ninguna razón para querer llevársela. Dijeron que era una cuestión sentimental, pero eso era una tontería. De todos modos fui a buscarla y mientras subía las escaleras recordé que él había hecho un ademán como si quisiera sacar algo. Así que cuando encontré la chaqueta le revisé el fondo y vi que en un lugar había vuelto a coser el forro con un hilo distinto. Lo descosí y encontré un trocito de papel. Lo cogí y volví a coser el forro con un hilo del mismo color. Tuve mucho cuidado para que los Eccles no se dieran cuenta de lo que había hecho. Eso espero, pero no estoy muy segura. Después les llevé la chaqueta y me inventé una excusa para justificar el retraso. ¿Dónde está el papel? Punch abrió el bolso. No se lo mostré a Julian porque me hubiera dicho que tenía que dárselo a los Eccles, pero yo pensé que era mejor traértelo. Un resguardo de la cocina de la estación de Paddington. Tenía un billete de regreso para Paddington en el bolsillo. Las mujeres intercambiaron una mirada. Es hora de entrar en acción, afirmó Miss Marple en tono enérgico. Pero sería aconsejable actuar con mucha precaución. ¿Te has fijado, querida Bunch, si tan seguido cuando vienes hacia aquí? Seguidme, no creerás que... Creo que es posible. Y si una cosa es posible, conviene tomar precauciones. Miss Marple se levantó ágilmente. Has venido con el propósito aparente de ir a las rebajas. Por lo tanto, creo que lo correcto es que vayamos de rebajas. Pero antes tendremos que hacer un par de arreglos. No creo, añadió en tono enigmático, que vaya a necesitar mi viejo abrigo con el cuello de castor. Hora y media más tarde, dos mujeres con evidentes señales de haber participado en una batalla y cargadas con paquetes de ropa blanca conquistada en una guerra sin cuartel entraban en un pequeño y tranquilo restaurante llamado Appleboat para recuperar fuerzas. Almorzaron filete, pastel de riñón, tarta de manzanas y natillas. Unas toallas de mano como aquellas de antes de la guerra, comentó Miss Marple con voz entrecortada, y con una jota bordada. Es una suerte porque la esposa de Raymond se llama Joan. Las guardaré hasta que las necesite de verdad y ella podrá aprovecharlas si me muero antes de lo previsto. Pero yo necesitaba paños de cocina, me han salido muy baratos, aunque no tanto como los que me arrebató aquella rubia. Una joven elegante muy bien maquillada entró en el Appleboat. Echó una ojeada al local y se dirigió directamente a la mesa que ocupaban las dos mujeres. Dejó un sobre junto al plato de Miss Marple. Aquí lo tiene, dijo con viveza. Muchas gracias, ladies. Has sido muy amable. Encantada de servirla. Siempre me dice, todo lo bueno que sabes lo aprendiste de Miss Marple cuando serviste en su casa. Y le juro que siempre me alegro de poderle serle útil. Es un encanto, comentó la anciana mientras Gladys se marchaba. Siempre tan dispuesta y amable. Miró el interior de Soble y se la pasó a Bunch. Ten mucho cuidado, querida. Por cierto, ¿todavía está allí aquel simpático inspector de Melchester? No lo sé. Eso espero. Si no está, señaló la anciana pensativamente, siempre puedo llamar al jefe de policía. Creo que me recordará. Claro que sí, todos se acuerdan de ti. Eres única, afirmó su ahijada y se levantó. En cuanto llegó a la estación, Bunch fue a la consigna y presentó el resguardo. Le entregaron una vieja maleta y se dirigió al andén. No tuvo ningún contratiempo en el viaje de regreso. Bunch se levantó cuando el tren entró en Chipping-Kelham y recogió la maleta. Apenas acababa de bajar
del vagón cuando un hombre apareció corriendo por el andén, le arrebató la maleta y prosiguió su carrera. ¡Alto! Chilló Bunch. Deténganlo, deténganlo, se lleva mi maleta. El empleado que recogió los billetes en la modesta estación rural era un hombre de reflejos un poco lentos. Comenzó a decir: Oiga, no puede llevar. Cuando un rápido peñón en el pecho lo apartó a un lado y el desconocido salió de la estación. Se dirigió hacia un coche que lo esperaba con el motor en marcha. Arrojó la maleta al interior del vehículo y estaba a punto de subir cuando una mano le sujetó por el hombro y la voz del agente de policía Abel preguntó: ¿Qué está pasando aquí? Bunch, que llegaba jadeando, gritó: «Me ha robado la maleta». «Tonterías», replicó el hombre. «No sé de qué está hablando. La maleta es mía. Acabo de bajar del tren». «Vamos a ver si lo aclaramos», dijo el agente. Miró a Bunch con una expresión bovina y una mirada imparcial. Nadie hubiera dicho que el agente Abel y Mrs. Harmon compartían una gran pasión por la jardinería y que se pasaban horas discutiendo sobre las ventajas y desventajas de las diferentes clases de abonos para rosales. ¿Dice usted, señora, que la maleta es suya?, preguntó. Sí, por supuesto. ¿Qué hizo usted, señor? Digo que es mía. El hombre era alto, moreno y vestía con elegancia. Hablaba con voz cansina y su actitud era un tanto altanera. Claro que es tuya, Edwin. No sé qué diablos se propone esta mujer, intervino una voz femenina desde el interior del coche. Tenemos que aclarar esto, exclamó el agente. Si es suya, ¿qué dice usted que contiene?, le preguntó a Bunch. Prendas. Un abrigo largo moteado con cuello de castor, 2 jerseys de lanas y un par de zapatos. Eso está claro, afirmó Abel. ¿Qué dice usted, señor? Soy sastre teatral, contestó el hombre dándose importancia. La maleta contiene prendas para una función de aficionados. Muy bien, señor. Ahora veremos cuál es el contenido. Podemos ir a comisaría o, si tiene prisa, llevaremos la maleta a la estación y la abriremos allí. Por mí ya está bien, dijo el hombre moreno. Por cierto, me llamo Moss, Edwin Moss. El agente recogió la maleta y entraron a la estación. Vamos a la cocina, George, explicó el portero. Abel dejó la maleta sobre el mostrador y la abrió. Bunch y Edwin Moss, uno a cada lado, se miraban con una expresión furiosa. «¡Ah!», exclamó el agente alzando la tapa. Dentro de la maleta había un abrigo moteado con cuello de castor, 2 jerseys de lanas y un par de zapatos. «Tal como usted dijo, señor», dijo el policía. Edwin Moss encajó la derrota como un caballero. Su desencanto y su pesar estuvieron a la altura de los acontecimientos. «Le pido disculpas. No sabe usted cuánto lo siento. Ha sido un error imperdonable. Me he comportado de una forma vergonzosa». Miró su reloj. «Tengo que marcharme corriendo. Mi maleta se habrá ido con el tren». Se llevó la mano al sombrero en un gesto de despedida al tiempo que le decía a Bunch con un acento conmovedor: «Por favor, discúlpeme». Salió corriendo de la consigna mientras Bunch le preguntaba con voz de conspirador: «¿Dejará usted que se marche?» «No irá muy lejos, señora», respondió Abel, guiñándole un ojo. «Quiero decir que no llegará muy lejos sin que lo sigan. No sé si me entiende». «Ah», exclamó Bunch aliviada. «Aquella anciana señora llamó por teléfono, la que estuvo aquí hace unos años. Una mujer muy lista, ¿verdad? Hoy ha sido un día de mucho ajetreo. No me extrañaría que el inspector o el sargento le haga una visita a usted mañana por la mañana». Fue el inspector Craddock, el mismo que recordaba a Miss Marple, quien se presentó a la mañana siguiente. Saludó a Bunch como si fueran viejos amigos. «Otra vez un crimen en Chipping Cleghorn», manifestó alegremente. «No se quejará por falta de entretenimiento. Me conformaría con algo menos. ¿Ha venido a interrogarme o será usted quien me ponga al corriente? Primero le contaré unas cuantas cosas. Para empezar, hace tiempo que vigilamos a los Eccles. Tenemos motivos para creer que están implicados en varios robos cometidos por aquí. Además, si bien es cierto que Mrs. Eccles tiene un hermano llamado Sanborn, que regresó hace poco del extranjero, el hombre que usted halló moribundo en la iglesia no era Sanborn. Ya lo sabía. Se llama Walter, no William. Se llama Walter St. John y se había escapado de la prisión Charrington hace 48 horas. Por supuesto, asintió Punch en voz baja. Era un fugitivo de la justicia y buscó un santuario. ¿Qué había hecho? Es algo que viene de muy lejano. Es una historia complicada. Hace varios años había una bailarina que triunfaba en las salas de espectáculos. No que usted la haya oído hablar de ella, pero interpretaba un número basado en los cuentos de las 1001 noches. Aladino en la cueva de las joyas. Se vestía con joyas de fantasía y poca cosa más. No era una cosa como bailarina, pero sí era atractiva. La cuestión es que un personaje de la realeza asiática se enamoró de ella. Entre otras cosas, le regaló un magnífico y caro collar de esmeraldas.
Las joyas legendarias de un Baraja, preguntó Bunch extasiada. El inspector carraspeó discretamente. Digamos que algo un poco más moderno, Mrs. Hammond. El romance no duró mucho. Se rompió cuando la atención del potentado se centró en una actriz de cine cuyas pretensiones no eran tan modestas. La bailarina, que usaba el nombre artístico de Zobeida, conservó el collar hasta que un día se lo robaron. Desapareció de su camerino y durante mucho tiempo la policía sospechó que ella misma lo había hecho desaparecer. Esas cosas se hacen como un truco publicitario e incluso por otros motivos mucho más deshonestos. No se volvió a saber nada del collar, pero en el curso de las investigaciones la atención de la policía recayó sobre el tal Walter St. John. Era un hombre educado, de una buena familia venida a menos y que trabajaba de joyero en una empresa de segundo orden que parecía ser la tapadera de un periodista. Se tenían pruebas de que el collar había pasado por sus manos. Sin embargo, le condenaron por otro robo de joyas. Le faltaba muy poco para cumplir su condena, así que la fuga llamó la atención. ¿Y por qué vino aquí? Eso es algo que nos gustaría saber. Le seguimos el rastro y, por lo que parece, primero fue a Londres. No visitó a ninguno de sus antiguos compinches. Fue a ver a una anciana llamada Mrs. Jacobs, que había sido modista de teatro. No nos quiso decir ni una palabra sobre el motivo de la visita, pero los vecinos dijeron que la habían visto salir cargado con una maleta. Ya lo veo. La dejó en la consigna de Paddington, dijo Bunch, y después vino aquí. Para entonces, le explicó el inspector, Eccles y el otro que se llamaba Edwin Moss le seguían la pista. Querían la maleta, le vieron subir al autobús. Se adelantaron en un coche y le estaban esperando cuando llegó aquí. Fue entonces cuando le asesinaron, si le dispararon. Era el revólver de Eccles, pero creo que Moss apretó el gatillo. Bien, Mrs. Harmon, lo que queremos saber es dónde está la maleta que Walter St. John depositó en la estación de Paddington. Espero que la tenga tía Jane, respondió Bunch con una sonrisa. Me refiero a Miss Marple. Ese era el plan. Envió a una antigua sirvienta con una maleta llena de prendas viejas a la consigna de Paddington y luego intercambiamos los resguardos. Recogí la maleta de ella y me la traje. Tía Jane estaba segura de que intentaría robármela. Esta vez le tocó sonreír al inspector Craddock. Eso nos dijo por teléfono. Ahora mismo me voy a Londres a verla. ¿Quiere acompañarme, Mrs. Harmon? Bueno, hizo ver que eso estaba pensando. La verdad es que se lo agradecería. Anoche tuve dolor de muelas y lo más aconsejable es que acuda al dentista. Desde luego. Miss Marple miró primero al inspector Craddock y después a su ahijada. La maleta estaba sobre la mesa. Por supuesto no la he abierto, explicó la anciana. Nunca haría nada semejante sin la presencia de un representante de la autoridad. Además, añadió con una maliciosa sonrisa victoriana, está cerrada con llave. ¿Le gustaría adivinar lo que hay dentro, Miss Marple? Diré que los vestidos de Zobeida. ¿Quiere una palanca, inspector? El inspector hizo saltar la cerradura en un santiamén. Las mujeres soltaron una exclamación cuando levantaron la tapa. La luz del sol arrancó un millón de reflejos que parecía un inagotable tesoro de valiosas joyas, rojas, verdes y naranjas. La cueva de Aladino, exclamó Miss Marple, las joyas que la chica usaba en los bailes. ¿Creen que todo este montón de baratijas valen tanto como para justificar el asesinato de un hombre? Preguntó Craddock. Era una chica muy astuta. Está muerta, ¿verdad, inspector? Murió hace 3 años. Tenía un valioso collar de esmeraldas. Mandó desmontar las piedras y se las hizo coser en los vestidos, donde cualquiera las tomaría por falsas. Después se encargó una réplica barata del collar, y esa fue, por supuesto, la que le robaron. Se comprende que no salía a la venta. El ladrón no tardó en descubrir que era falso. Aquí hay un sobre, indicó Bunch, apartando alguna de las piedras. El inspector cogió el sobre y sacó 2 hojas que parecían ser documentos oficiales. Le leyó en voz alta. Certificado de matrimonio de Walter Edmund John y Mary Moss. Ese era el verdadero nombre de Zobeida. Así que estaban casados, dijo Miss Marple. Comprendo. ¿Qué dijo el otro? ¿Qué hizo el otro? Preguntó Bunch. Es el certificado de nacimiento de una hija, Jewel. ¿Jewel? Gritó Bunch. Por supuesto, Jill. Eso es. Ahora sé por qué vino a Chipping Cleghorn. Eso fue lo que intentó decirme. Jewel, los Mandy, que viven en Laburham Cottage, hace tiempo que tienen bajo su tutela a una niña. La quieren como si fuera su propia nieta. Sí, ahora lo recuerdo, se llama Jewel, pero todo el mundo la conocen como Jill. Mrs. Mandy sufrió una embolia
Hará cosa una semana y el viejo está muy enfermo de neumonía. Los dos están hospitalizados y yo estoy buscando un buen hogar para Jill en alguna otra parte. No quiero que la lleven a una institución. El padre debió de enterarse y huyó de la cárcel para recoger la maleta que él o su mujer habían dejado en la casa de la vieja modista. Si las joyas pertenecían de verdad a la madre, entonces ahora son de la niña. Desde luego, Mrs. Harmon, estas sí están aquí. Claro que están aquí, exclamó Miss Marple alegremente. Gracias a Dios que has regresado, querida, dijo el reverendo saludando a su esposa afectuosamente y con un suspiro de satisfacción. Mrs. Bard hace cuanto puede en tu ausencia, pero me sirvió unos buñuelos de pescado muy peculiares. No quise leer sus sentimientos y se los di a Tigla Pacer, pero tampoco los quiso, así que tuve que tirarlos por las ventanas. Tigla Pacer, exclamó acariciando al gato que ronroneaba contra sus rodillas, es muy selectivo en cuanto al pescado que come. A veces le digo que tiene estómago de rey. ¿Qué pasó con tu muela, querida? ¿Te la sacaron? Sí, apenas me dolió. También fui a visitar a tía Jane. Supongo que la habrás saludado de mi parte. Espero que no haya comenzado a perder facultades. En absoluto, contestó ella con una sonrisita. A la mañana siguiente, Bunch recogió una nueva carga de crisantemos para la iglesia. El sol iluminaba otra vez la vidriera del lado este. Se detuvo en los peldaños del presbiterio, alumbrados por la luz multicolor, y dijo en voz muy baja: Su pequeña estará muy bien. Me ocuparé de que sí sea, se lo prometo. Terminó de arreglar la iglesia y se arrodilló en un reclinatorio para rezar sus oraciones antes de regresar a la vicaría y ocuparse de los quehaceres descuidados durante los 2 últimos días. Fin.